Después de media hora logramos hacer hervir el agua en la hornallita de alcohol. Pudimos desayunar finalmente. Y cuando estábamos ordenando todo para salir, vimos nuevamente, al igual que ayer, que una de las ruedas de cruz estaba desinflada. Ahora la de atrás. ¿Encontraste qué era? No sé, debe ser muy pequeño, pero igual, pero mejor acá que tenemos sombra para arreglar esto. Sombra, lugar para apoyar las cosas. Bueno, un poco más demorado para salir. ¿Qué va a hacer? Minúsculo. Se debe haber estado desinflando toda la noche. Sí, y por acá ya pasa que es una ruta muy transitada y el famoso alambrecito de las cubiertas de los camiones o de los autos que quedan tiradas hace esto. Pero bueno. Allá atrás está nuestra anfitriona Rosa. Muy obrigado, Rosa. Francisco ya salía más temprano. La próxima pasamos de vuelta. Prazer. Muito obrigada pela ajuda de coração. Vamos a tirar una foto. Muito obrigada. Prazer conhecê-lo. No, que disculpa, no. ¿Você nos saludó anoche? ¿Nos saludó? No, nada para disculparnos. Ficamos felices aqui. Muito obrigada. Pois quando vierem por aqui, pode Voltamos. passar por aqui, tá bom? Obrigada. Ahora seguro. vamos a tirar una foto con vos. Sí. 10 de la mañana, horario de salida. El sol ya quema, ya podés freír un huevo frito en la calle. Pero cosas que suceden, amanecer con la rueda pinchada es lo más común para nosotros. Y entre las vueltas para calentar y bueno, charlando también con Rosa, nos demoramos. Pero hoy va a ser en kilómetros, un día más corto, así que no pasa nada. Ya estamos acostumbrados a andar bajo el rayo del sol. Rápido, rápido, rápido. Ayer cuando llegamos aquí a Giarnópolis vinimos directamente al puesto de combustible que lo habíamos visto en el mapa porque nuestra idea era dormir acá, pero nos dimos cuenta que es un puesto muy grande donde vienen muchos camioneros, hay movimiento toda la noche, durante todo el día en realidad, y no vimos un lugar realmente para poner nuestras hamacas, así que bueno, nos fuimos y ahí es que empezamos a dar vuelta por la ciudad hasta que encontramos el bar de Rosa y Francisco. Que así, podemos estar, sí, nos dijeron, gente muy amable, hospitalaria, mil gracias de nuevo a ellos. Y bueno, ahora ya vamos a dejar por unos días el estado de Tocantins y vamos a un nuevo estado para conocer un nuevo lugar. Acá cerca ya está el puente que pasa sobre el río y bueno, a ver qué nos depara el día de hoy, que va a ser algo más corto en kilómetros, pero seguramente vamos a estar todo el día dando vuelta en la ruta. Vamos.
cuidado acá que hay como una parte que falta puente. ¿Cómo paso? Este es el río Tocantins, que hace de frontera natural entre el estado de Tocantins y el estado de Maranhão, al cual estamos yendo. Esta parte en particular es bastante más estrecha que otras partes de su recorrido y evidentemente utilizaron esta cuestión geográfica para hacer el puente para que no tenga tanta longitud. Y allá enfrente podemos ver que hay una represa y atrás un dique, una de las tantas represas que se pueden encontrar en todos los ríos de Brasil. Oh, ya estoy necesitando un pueblo. Ya es mucho movimiento para nosotros. Resulta que esta carretera, la que entra hacia Tocantins, es la que une las ciudades de Belém con la capital del país, Brasilia. Entonces es muy transitada, demasiado. Entonces nosotros vamos a tomar la que va hacia Carolina, no solo para esquivar este tránsito, sino también para conocer un lugar que es muy lindo. De hecho, de lo que se ve desde la ruta es muy lindo. Entonces por unos 100 kilómetros, no, un poco más, miento, casi 300, y 3-4 días vamos a esquivar esta carretera para estar más tranquilos y para conocer este lugar que les digo. Paramos a buscar agua solamente en la estación de servicio saliendo de Estreito y Rogelio, lo voy a decir en español porque en portugués se me traba la R esa, que es el dueño del lugar, acá Cabaña, nos invitó a comer esto. No, ¿cómo le decíamos que no? Digo yo. Pasa que después tenemos que seguir pedaleando. Pero bueno, esto es energía, muy rico. Para que me lo puedo cortar. Proteína además, para estar fuerte. Pero bueno, Rogelio, muito obrigada. Joselio, me salió. É um prazer conhecer vocês, isso foi uma honra. E eu admiro muito o trabalho que vocês estão fazendo de conhecer a América de bicicleta. A América do Sul é uma maravilha, é uma, vamos supor, era para ser cotada as 7 maravilhas do mundo, está na América. É verdade. Sí. Não é verdade? Sí. Prazer conhecê-lo, um prazer e Muito pela ajuda. obrigada. Lindo momento.
Muito, muito. E quando voltar no Brasil, se passar aqui novamente, é para encostar. Ahí está. Tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Valeu, Obrigada. minha querida. Tchau, obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Maranhão es el octavo estado con más territorio del país y el 11º en cuanto a población. Por otra parte, es el segundo estado con el litoral más grande de Brasil, con una extensión de 640 kilómetros, siendo Bahía el primero. Dentro de su vasto territorio se pueden encontrar sabanas, selva, playas, manglares, deltas de mar abierto, desiertos y diversas áreas de mesetas más conocidas como chapadas. Asimismo, es hogar de una gran biodiversidad, ya que el estado se ubica dentro de dos biomas distintos, el amazónico y el cerrado, siendo este último el cual predomina. Anda nomás. Cuando cambias una rueda o arreglas un pinchazo, siempre los minutos posteriores quedas pensando a ver si funciona, si no se va a desinflar, si quedó bien parchada. Bueno, a mí esa sensación me duró todo el día y al parecer algo me avisaba que iba a volver a suceder. Pasa que las cámaras que tenemos ya están demasiado viejas, ya no tendríamos que renovarlas. Bueno, por suerte la idea era llegar hasta acá. Ahí está el río Fariña, que es afluente del río Tocantins, acá a 2 kilómetros. Y acá hay como un pequeño caserío. Ahí Karen ya entró. Por suerte, 200 metros caminando nomás. Y empujando esto. Bueno, ya llegamos acá. A ver si conseguimos un lugar. Y ya hay trabajo que hacer. Ya había cosas para hacer, pero ahora le agregamos este trabajo extra. Por suerte no es tan tarde. Beleza. Vou pedir pra ele, ó. Oi, beleza. Dá, ver. Hola. Oi. ¿Hoy? Ah. ¿Hoy? ¿Qué você está falando? ¿Qué? Mira. A ver si... Mira la pena. Mira el color que Sí, tiene. hermoso, A ver. Quer não, quer No, pasó. Ah, pasó con sola vos, doña, Mira los A ver. colores, ¿no? Ah, mira. Olha, Lo eligió, A ver, ¿conmigo? Sí. Te aceptó. Bueno, ahora venía a ayudarme a arreglar la rueda. Ahí. Además de la rueda pinchada, que en realidad no estaba pinchada, sino que la cámara no dio más. Un rayito roto como para... Terminar el día. Como se sabe que el día teníamos hoy un tiempito más libre, se viene a romper algo como para... Para no darte tiempo para descansar más. Por las dudas, palo santo tenés, ¿no?
Por ahí, creo que nos han regalado sí. Palo Santo. Tengo, Eugenio me regaló un pedacito. Bueno, armo todo y Una asa ahumada a la bicicleta. Sí, porque 3 en 2 días mucho. No hay tránsito, no es problema. Eso no se come. Son buenas, esas no se rompen así de fácil. Son jalagua esas, no se hacen nada. ¿No? Sí, no, son buenas. ¿Vos qué decís? ¿La rueda quedó bien? Anda a supervisar. ¿Aprobada? Sí. Se pinchan las cosas. ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo? Te pregunto. Soltá las lingas. Dame, yo tengo que arreglar. Dame. Ven acá. ¿Y esta querés también? Ahora también es mecánico de bicicleta. ¿Esa querés? Bueno, dale. Ayúdame. Largó la otra. La tiró. Ah, mira, no le gustó mucho la... Mirá, agarró las dos, ¿eh? Eso es habilidad. Que tengo que trabajar, dale. No. No quiere iglesia. Quiere todo. Sos un avariento. Bueno, listo. Hello. El río Tocantins es uno de los principales ríos de Brasil, con una longitud aproximada de 2.500 kilómetros. Nace en el estado de Goiás y fluye hacia el norte, atravesando los estados de Tocantins, Maranhão y Pará, hasta desembocar en el Océano Atlántico a través de la bahía de Marajó. A lo largo de su curso atraviesa una gran variedad de paisajes, desde el Cerrado brasileño hasta regiones de la Amazonía, lo que lo convierte en una arteria vital para la biodiversidad. Este río es fundamental para la economía y geografía de la región centro-norte del país. Además de ser una fuente de agua potable para millones de personas, su cuenca es crucial para la agricultura y la industria de varios estados. Además, es utilizado para el transporte fluvial, permitiendo la circulación de mercancías y fomentando el desarrollo regional. Por otra parte, en su margen se asientan muchas poblaciones que han crecido y han moldeado parte de su cultura y forma de vida a partir del hecho de ser ribereñas.
Qué malos dedos. Te dije que tenía palo santo. Este viene de Kourou, de Guyana Francesa, que me lo dio Eugenio. Bueno, hay que agotar todos los recursos. Ahí está. Echale a la goma, echale a la goma, más a la goma, echale todo ahí. Lo otro se puede lubricar. Echale más, echale más. Pedale. Para que voy a prender nuevo. Ahí está bien. Echale. ¿Qué más? Siento cómo se están curando las cámaras. ¿Dónde es que guardas las cámaras acá? Ahí. Aquí se apaga esto, lo prendo poquito. Todo ayuda. Me tiran un poco acá. También. Y los motores. No, ahí para la voz te tengo que hacer todo. Para ahí que agarre bien. Para los motores. Dale un poquito más ahí. ¿Quedó? ¿Para qué me hago a mí? Un poquito más. Ahora voy con la mía. Fuera. Todo lo malo. Igual, vale aclarar que no nos pasa nada malo. Solo lo mecánico. En general no. Que se vaya solamente eso malo. No, que se vaya todo lo malo, que estemos protegidos contra cualquier cosa mala que nos pueda pasar. Que en general no nos pasa, pero se me estalla la serenidad. Listo. Muy obrigada, muy obrigada, un placer conocerla y estamos muy agradecidos con usted por su ayuda. Que tenga buenos días, bastantes aguatitos, el loro, no sé dónde está, loro malinco, ¿dónde está? Muchas gracias. ¿Vas al perro caído? ¿Eh? ¿Perro caído? Ahora vamos a pasar. Vamos a pasar. Tengo un chía largo hoy. Sí, porque hay mucha ladera. Para conocer y también para pedalar. Comenzamos un nuevo día hoy en Fariña, este poblado que está muy cerca, apenas a unos metros del río Fariña. Muchas gracias de nuevo a Silsa, que nos abrió las puertas de su bar para estar, de su casa. Nos salvó más ayer que llegamos con la rueda de cruz un poco complicada. Y hoy tenemos un día más largo, no hay nubes y hay más subidas, o sea que sabemos que va a estar algo más duro que ayer, pero a la vez también vamos muy expectantes porque acá para adelante el paisaje cambia. Seguro que va a ser mejor que lo que esperamos, va a ser así. Y hoy no va a haber inconvenientes con los bicis, lo decreto.
Estamos en el área de Chapada de las Mesas. Al este de esta ruta, que sigue siendo la transamazónica, se encuentra el Parque Nacional Chapada de las Mesas, pero igualmente en toda esta zona se pueden ver las famosas mesas, que son estas mesetas, aquí hay una, que asemejan a mesas. Y también en toda este área, en el Parque Nacional y también en los alrededores, hay muchos ríos y muchas cascadas, muchas de las cuales están dentro de áreas privadas y hay complejos. Y justamente aquí cerca está el complejo que yo creo que es el más famoso, porque es el que más nos han nombrado, de hecho, que es el complejo Piedra Caída, que desde por allá que está, tiene una aerosilla que sube hasta la mesa. Así que imagínense, con aerosilla y todo. Vamos a seguir recorriendo, vamos a seguir por la transamazónica hasta Carolina, viendo a ver cuántas mesas más podemos encontrar.